El término pasión significa un sentimiento muy fuerte hacia una persona, un tema, una idea, objeto. Ese es en el sentido general. Pero si hablamos de algo específico, podemos decir esto: ¿cómo me apasiono por Cristo? Entendiendo lo que significa la palabra pasión, diríamos lo siguiente: ¿cómo puedo amar intensamente a Cristo? Yo sé que el gran deseo de la juventud es saber cómo desear con intensidad, con pasión por Cristo. Y déjame darles algunos consejos que nos da la palabra del Señor acerca de este tema. ¿Cómo me apasiono por Cristo? En la Biblia encontramos, por ejemplo, en el pasaje de Primera de Juan. Pero antes de meditar el pasaje, vamos a orar a Dios. Señor mío, en esta hora te doy gracias por permitirme llegar, Señor, a las personas, a la juventud, a la iglesia en general, a través de esta palabra. Seas tú mismo hablando a los corazones y a las vidas, Padre bendito. Que sea como tú quieras, como tú deseas. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cómo me apasiono por Cristo? En ese momento hablábamos acerca de la definición de la palabra pasión. La palabra pasión, como podemos repetir, es un sentimiento muy fuerte hacia una persona, un tema en particular, una idea o un objeto. Y si queremos hablar específicamente, como dije hace un momento, pasión por Cristo es un sentimiento o un amor profundo por Cristo. Y entonces podemos ir de esta manera: ¿cómo puedo amar profundamente a Cristo? Yo creo que es lo correcto decir eso, ¿no? Pero miremos al tema y vayamos al tema. ¿Cómo me apasiono por Cristo? Sé que los jóvenes que me están viendo están muy expectantes de saber cómo apasionarse por Cristo. Y vamos a ver, por favor, a la luz de la palabra de Dios. Primer consejo que nos enseña la palabra de Dios de cómo me apasiono por Cristo es, número 1, negándome a mí mismo. Ahora sí vamos a meditar la palabra de Dios. Lucas capítulo 9, versículo 23 dice. Lucas capítulo 9, versículo 23 dice la palabra del Señor. Lucas 9, 23. Gloria a Dios. Dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Primer requisito que Jesús estaba dando para aquellos que pretendían seguirlo a Él: niégase a sí mismo. No podremos tener pasión por Cristo si primero no nos negamos a nosotros mismos. Pastor, ¿qué es negarme a mí mismo? Negarnos a nosotros mismos es dar lugar a Dios en todas nuestras decisiones que tomamos en la vida. En otras palabras, vivir haciendo la voluntad de Dios y no haciendo la voluntad de nuestra carne. ¿Saben por qué? Porque esta carne, esta vieja naturaleza, siempre se va a inclinar a lo pecaminoso. Pero cuando nos dejamos llevar por Dios, por su Espíritu Santo, en otras palabras, haremos la voluntad de Dios. Tengo que negarme a mí mismo. Tengo que rendirme a mí mismo para hacer la voluntad de Dios. Y cuanto más me niego a mí mismo, voy a apasionarme cada día más por Cristo. Jóvenes, no pretendamos apasionarnos por Cristo o querer apasionarse por Cristo si todavía las corrientes de este mundo están tratando de guiar nuestra vida. Si todavía los deseos de la carne están tratando de controlar nuestra vida. Consejo número 1. ¿Cómo me apasiono por Cristo? Número 1, negándome a mí mismo. Cada uno sabe qué es lo que tiene que negarse a sí mismo para hacer la voluntad de Dios. Hay cosas que debemos dejar ya
y cumplir la voluntad del Señor. Así es que, consejo número 1, hay que negarnos a nosotros mismos, o negándome a mí mismo. Un consejo más en esta palabra encontramos en Gálatas capítulo 2, versículo 20, cuando el apóstol Pablo dice esta palabra. Perdóname que, mira, dice así la palabra de Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y dice la palabra: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en Cristo Jesús. Ejemplo claro que encontramos en la palabra. El apóstol Pablo se negó a sí mismo por hacer la voluntad del Señor. ¿Qué es estar crucificado juntamente con Cristo? Es ya no vivir en mis deseos pecaminosos que ofenden a Dios y contristan al Espíritu Santo. Estar crucificado juntamente con Cristo es poner nuestra fe únicamente en Cristo Jesús. Nada más. En Él, en el Señor Jesucristo. Estar crucificado juntamente con Cristo es ya no dejarme llevar por la vieja naturaleza y los deseos de esta carne. Es poner todo mi deseo a la voluntad de Dios. Así es que, primer consejo de cómo me apasiono por Cristo es negándome a mí mismo. Consejo número 2, sometiéndome en oración. ¿Cómo me apasiono por Cristo? Sometiéndome a la oración. No hay nada mejor que orar. No hay nada mejor que separar nuestro tiempo para orar a nuestro Padre Celestial. Permítame leerles Marcos capítulo 1 versículo 35. Dice así la palabra del Señor. Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús dándonos el ejemplo que debemos orar siempre y depender de nuestro Dios. Cada vez que oramos, vamos a ir apasionándonos por Cristo. Cada vez que oramos, nuestro sentimiento y nuestro amor crecerá por Cristo. Pero cada vez que no oramos, la carne crecerá y viviremos agradando, como dije hace un momento, nuestra vieja naturaleza y no haremos la voluntad del Señor. Yo creo que una de las actividades necesarias que debemos recuperar en toda la iglesia y sobre todo en la juventud es la oración. Más allá de muchas actividades que podamos hacer para Dios dentro de la iglesia, una de las actividades que no debemos descuidar es la oración, nuestra comunión con Dios. Joven, te animo a que te identifiques con esta actitud que tomó Jesús. Él siempre se iba a un lugar apartado y allí oraba a su Padre Celestial. Si queremos que Dios nos use, si queremos que Dios haga algo con nuestra vida, se empieza primero con oración. Hombres de Dios, mujeres de Dios fueron usados porque ellos o ellas también empezaron a través de la oración. ¿Quieres tú ser usado por Dios? ¿Quieres apasionarte por Dios? Entonces, sométate a la oración. Porque hoy en día pareciera que la oración está en tercer, último y cuarto lugar, y a veces las otras actividades pensamos que son de prioridad. No hay nada mejor con orar. ¿Por qué? Porque al orar estamos dependiendo del Señor. Y si no oramos, significa que no estamos queriendo depender de Dios y estamos queriendo depender de nuestras propias fuerzas. Te animo, joven, hermano y hermana, a que oremos y volvamos a la oración. Porque una de las maneras por la cual me voy a apasionar más por Cristo es a través del sometimiento a la oración. O mejor dicho, sometiéndome a la oración. Te animo a que nos sometamos juntos a través de la oración. Número 3. ¿Cómo me apasiono por Cristo? Consejo número 3. Obedeciendo su palabra. ¿Sabes lo que tengo aquí?
no es cualquier libro de filosofía, no es cualquier cuento, no es cualquier leyenda. Estos son las mismas palabras de Dios, las sagradas escrituras. ¿Y sabes lo que dice la palabra de Dios? ¿Sabes lo que dice Dios en su palabra? En el pasaje de Juan, dice la palabra de Dios, permítanme leerlos, dice así, en el pasaje de Juan 4:13 dice, 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Toda persona que ama intensamente a Dios va a guardar los mandamientos de Dios. Y mientras más obedecemos la palabra de Dios, profundamente amaremos con pasión al Señor. Martín Lutero, un ex monje católico que seguía las religiones o las tradiciones del catolicismo, pero dice que desde el día en que Martín Lutero empezó a leer la palabra, llegó a la verdad y se apasionó por Cristo, hasta tal punto donde empezó a predicar el mensaje puro de la palabra de Dios para todas las personas. La palabra de Dios despierta nuestra vida, la palabra de Dios despierta nuestro interés por las cosas del Señor. En el mismo pasaje de Juan 14, versículo 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará. Toda persona que ama a Dios realmente guarda su palabra. El versículo 24 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Yo creo que la Biblia está bien claro. Los que realmente amamos a Dios, los que realmente queremos vivir apasionados por Cristo, guardaremos la palabra. Solo cumpliendo, solo obedeciendo la palabra, nos vamos a apasionar por Cristo. Joven, obedeciendo la palabra, meditando la palabra, te apasionarás más por Cristo. Cuarto consejo, ¿cómo me apasiono por Cristo? Cuarto consejo, manteniendo la llenura del Espíritu Santo de Dios. Cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo vino a morar en nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿para qué el Espíritu Santo vino a morar en nuestras vidas cuando venimos a Cristo? ¿Sabes para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Por eso no debemos contristar al Espíritu Santo en nosotros. Por eso dice la palabra Efesios capítulo 5, versículo 18, dice la palabra, no se embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. La Biblia dice, sean llenos, o mejor dicho, manténganse llenos. Pero hay veces, al contristar al Espíritu Santo, viviendo en la carne, viviendo en desobediencia a la palabra, contristamos al Espíritu Santo y no nos mantenemos llenos del Espíritu Santo. Y cuando no nos mantenemos llenos del Espíritu Santo, no podremos ser usados por Dios. Si queremos un poder que Dios quiere obrar en nuestras vidas, hay que mantenernos llenos del Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice la palabra de Dios, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Por eso dice el versículo 31 de Efesios 4, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Versículo 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. El Espíritu Santo está en nuestras vidas. El Espíritu Santo está en el creyente que entregó su vida a Dios. Y debemos mantener su presencia en nuestras vidas. Y mientras mantenemos su presencia en nuestras vidas, seguiremos apasionándonos por Dios. O por Cristo en este caso. Pero si nos descuidamos en nuestra comunión con el Espíritu Santo y no nos mantenemos llenos del Espíritu Santo, perderemos nuestra pasión por Cristo. Solo el Espíritu Santo nos llevará a apasionarnos más por Cristo Jesús. Consejo número 5. ¿Cómo me apasiono por Cristo? Número 5. Estando en comunión con la iglesia. Sí. Usted me dirá, pastor, ¿qué tiene que ver la pasión por Cristo con la comunión con la iglesia? ¿Sabes? Tiene que ver mucho. Porque si me quiero apasionar por Cristo, significa que me tengo que apasionar por la iglesia. Usted me dirá, ¿por qué, pastor? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si yo me apasiono por
Cristo o quiero apasionarme por Cristo, automáticamente te vas a apasionar por la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El que no ama la iglesia, el que no está con la iglesia, no ama a Cristo, porque Cristo o la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso el consejo que nos da la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10 versículo 15, perdón, capítulo 10 versículo 25 dice: no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hay muchas maneras de congregarnos, y lo que estoy diciendo en otras palabras es: procuremos estar juntamente con la iglesia. Procuremos estar con la iglesia en las actividades, en los estudios bíblicos, en los trabajos, en la oración. Procuremos estar con la iglesia, porque cuando tú estás con la iglesia, estás con Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, y el que quiere apasionarse por Cristo terminará apasionándose con la iglesia. Hay que dejar de lado ya ese pensamiento de cristiano llanero, solitario, sin congregación, sin iglesia y sin autoridad. Jóvenes, Dios quiere que se levante una generación que ame a Cristo y que se apasione por Cristo, así como se apasiona por la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Congrégate, joven, involúcrate, sométate a tus autoridades, involúcrate, y vas a ver que cada día más tu pasión por Cristo se va a aumentar. Número 6, consejo número 6. Si queremos apasionarnos, o cómo me apasiono por Cristo, es soportando las pruebas en la fe. Jóvenes, la fe sin pruebas no es fe. Tiene que haber pruebas, y va a pasar pruebas, y nuestra vida estará lleno de pruebas. Porque si no habría pruebas, entonces no hablaríamos de fe. En nuestra vida cristiana, jóvenes, vamos a pasar pruebas. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Santiago. En el libro de Santiago dice la palabra del Señor. Libro de Santiago, perdóname. El libro de Santiago en el capítulo 1, versículo 12 dice... Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice la palabra: soportar la tentación y resistir la prueba. La vida cristiana consiste en esas dos cosas: resistir la tentación, soportar la tentación y resistir la prueba. En eso consiste la vida cristiana. Si tú quieres apasionarte por Cristo, aprenda, como dice la palabra, a soportar la tentación. Todos tenemos tentaciones, pero aprendamos a soportar las tentaciones y resistir las pruebas. Porque no podemos hablar de fe si no hay pruebas y si no hay tentaciones. Pero déjame decirles algo: en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones, el que nos va a dar siempre la victoria es nuestro Señor Jesucristo. Y tomamos como ejemplo a José. José dice en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que fue tentado por la mujer de Potifar. Pero José, como estaba bien apasionado por Dios, no se dejó seducir y se fue. Aunque al final fue acusado injustamente, pero su pasión por Cristo hizo que soportara la tentación. Del mismo modo, joven, si tú quieres vivir apasionado por Cristo, hay que aprender a soportar las pruebas y las tentaciones en nuestra fe. Vendrán tentaciones, vendrán pruebas, pero hay que poner nuestra fe en Cristo Jesús. Y por último, consejo número 7, con relación a que cómo me apasiono por Cristo. Número 7, hay que anunciar el Evangelio a las personas. Y con este versículo quiero terminar. No hay nada mejor que anunciar el Evangelio a las personas. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 15 dice, Romanos 10:15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Sabes qué es las buenas nuevas?
es Jesucristo. Anunciemos el Evangelio a las personas. Anunciemos el Evangelio a la gente. Pastor, yo quiero apasionarme por Cristo. ¿Qué hago? Anuncia el Evangelio. Mientras vas anunciando el Evangelio, mientras vas predicando, tu pasión por Cristo va a aumentar, va a aumentar, va a aumentar y va a aumentar. Hay que predicar la palabra. Hay que predicar el Evangelio. Hay una gran necesidad en el mundo entero de anunciar las buenas nuevas. 7 consejos que nos da la palabra de Dios con relación a que cómo me apasiono por Cristo. Número 1, ¿cómo me apasiono por Cristo? Número 1, negándome a mí mismo. 2, sometiéndome a la oración. 3, obedeciendo su palabra. 4, manteniendo la llenura del Espíritu Santo. 5, estando en comunión con la iglesia. 6, soportando las pruebas en la fe. Y 7, anunciando el Evangelio a las personas. Te animo, joven, y hagamos ese reto. Hagamos ese reto. Tengas la edad que tengas, joven. Haga ese reto de decidir cumplir lo que está en la palabra. Y así sabrás lo que es apasionarse por Cristo. Yo te invito, joven, ¿a qué? A que tomas el paso. Otros lo harán, otros no lo harán, pero tú toma el paso de valentía y valor de decir, yo quiero vivir apasionado por Cristo. En la Biblia encontramos una cantidad de ejemplos de jóvenes que se apasionaron por Cristo. Josué, Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, Timoteo, Juan, el discípulo de Jesús. Una cantidad de personas que se apasionaron por Cristo. Y al final llegaron a ser hombres de fe. Oremos a Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo te doy las gracias por esta palabra. Te ruego, Señor, por una generación que se apasione por ti, Señor. Una generación no que se apasione por los apetitos carnales y los deseos de este mundo, no, Señor, sino una generación que se apasione por ti. Porque hoy en día hace falta predicadores que se levanten en muchos lugares y prediquen el Evangelio, las buenas nuevas. Gracias, bendito Dios. Te ruego por esta generación. Te ruego por esta generación, Padre. Es mi petición. Por esta generación que se apasione por ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Muchas gracias, que el Señor me los bendiga y ha sido un gusto compartir la palabra de Dios. Y no se olviden, apasionémonos por Cristo, obedeciendo su palabra, estando en oración y todo lo que hemos hablado en el día de hoy. Dios me lo bendiga. Ha sido con ustedes el pastor Daniel, su servidor en Cristo. Bendiciones en Cristo Jesús.